El pasado miércoles, el Tribunal de Justicia Superior de Justicia, la Corte Suprema de Justicia venezolana, despojó de toda competencia a la Asamblea Nacional, al Parlamento, en donde hay una mayoría de la oposición. Todo ello por desacato. La razón que ha aducido el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela es el desacato, en el sentido de que ese tribunal incorporó a 3 diputados que, según las autoridades judiciales en Venezuela, consiguieron el escaño de manera fraudulenta. Son ellos Julio Igarza, Nirma Guarulla y Rommel Guasamana, todos del estado Amazonas del sur del país. Al despojar de competencias a la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Venezuela, en cierto modo, ha dejado con plenos poderes al presidente Nicolás Maduro. Algunos gobiernos internacionales, organizaciones no gubernamentales y periódicos también han dicho que esto es un golpe de Estado porque violenta el orden constitucional venezolano. La oposición ha dicho que quiere volver a salir a las calles, y lo ha dicho, entre otras, Julio Borges, el presidente del Parlamento de la Asamblea Nacional. Hace pocos minutos, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, el ex canciller uruguayo Luis Almagro, le envió una carta al presidente del Consejo Permanente de Embajadores, Patrick Andrews, que es el representante de Belice, donde le pide convocar a un Consejo Permanente Extraordinario nuevamente para realizar una apreciación colectiva de la situación. Hay que recordar que el señor Almagro quiere que se active la Carta Democrática de la OEA para el caso de Venezuela. Todo esto sirve, y cuando pregunto si sirve, me refiero a los ciudadanos venezolanos, al pueblo venezolano. ¿Esto sirve o esto es más de lo mismo? Bueno, no sé qué es lo que sirve. Es decir, ¿me estás hablando de la parte final de que la comunidad internacional se active o que haya un autogolpe del Ejecutivo por vía del tribunal? Me refiero si sirve la iniciativa de la OEA para que Mira, se proteja la democracia. Yo creo que es imposible, con la posición que ha tomado el secretario general y ya un grupo creciente de países, que no haya una reunión. Hace unos días estuvo la canciller de Venezuela en la OEA defendiéndose, utilizando insultos para defenderse, no utilizó ningún argumento para defenderse, no refutó ninguno de los puntos que el secretario general había puesto, esbozado en un absolutamente dramático informe de 75 páginas, sino que se dedicó a insultar. Al día siguiente, el viceministro para Norteamérica, en su posición como embajador alterno de Venezuela, hizo exactamente lo mismo. De hecho, pasó otro paso y empezó a atacar individualmente a cada uno de los países que se ha ido sumando en este mecanismo de presión contra Venezuela. Entonces yo creo que sí, es muy importante ver a la comunidad internacional reaccionar, por fin. Creo que esto es importante para los venezolanos, saber que no están solos. Creo que es importante para elementos dentro del chavismo que no son tan radicales entender de que lo que está ocurriendo. Es importante para las Fuerzas Armadas saber que el país se está quedando aislado de apoyos, que la posición del gobierno no la está siguiendo nadie y que inclusive los apoyos que tiene son o muy débiles o muy pequeños, en el sentido de que no son países realmente importantes. En un sistema donde cada país tiene un voto, obviamente cada voto importa, pero cuando el 94 o 95% de la economía de la región, de la población de la región, está en los países que están oponiéndose a Venezuela, hay que sopesar eso un poco mejor. Yo sí creo que la presión internacional es importante, no es suficiente, obviamente la presión interna tiene que ocurrir, pero yo creo que la combinación entre la presión interna y la presión externa es lo que ocurre dentro del chavismo y dentro de las Fuerzas Armadas al darse cuenta que se acabó la paciencia con Venezuela. Por lo tanto, sí creo que son pasos importantes. Y esto es algo que ya se venía anunciando. Yo creo que hemos hablado mucho de esto y el secretario general Almagro el año pasado advirtió que esto venía. Estábamos viendo un comportamiento del régimen de Maduro a partir del momento que perdieron las elecciones del 6 de diciembre. Ellos no estaban ni preparados para perder, mucho menos para perder una mayoría calificada que le da una mayoría, un poder pleno a la oposición. El concepto de cogobernar, de que haya una cohabitación, como ocurre en algunos países europeos, o ha ocurrido también en América Latina, donde el Congreso está en manos de un partido y el Ejecutivo en otro, eso no es factible dentro de la visión de gobernabilidad, de gobierno, de poder que tiene el chavismo. Por lo tanto, desde el primer día que se dio el resultado del 6 de diciembre, por ejemplo, ha sido mi posición siempre. Creo que en este mismo programa yo decía, es muy importante que la oposición haya ganado porque demuestra que son la mayoría, pero esto no tiene viabilidad. Este es un escenario de confrontación absoluta y básicamente empezó cuando el último día de la asamblea anterior se nombró, violando todas las normas y violando la Constitución, sí, se nombró un Tribunal Supremo, que es este que está actuando ahorita, un Tribunal Supremo
ilegítimo, pero que se montó desde ese momento para hacer lo que vimos que hizo el miércoles. Es decir, que esto ha sido una cosa muy bien calibrada y que se ha ido montando en el tiempo. Es decir, no debería sorprender a nadie, sorprendentemente sí sorprende a gente, y por lo tanto es importante que ya esa sorpresa se traduzca en acción. Este número de los 3 diputados es importante, de los 3 diputados que fueron incorporados finalmente a la Asamblea Nacional, 2 de ellos de la oposición, porque eso le da mayoría absoluta al grupo opositor en la Asamblea Nacional. Rafael Matos. Hay que ver qué hace la OEA ahora, ¿no? Porque lo que hizo Maduro y lo que hizo el Tribunal Supremo de Justicia fue un abierto desafío a la OEA, al Magro, y hay que ver cómo se traduce esta presión internacional, porque lo cierto es que la región está dividida, y eso quedó muy claro en las reacciones que hubo ayer mismo, ¿no? Donde Perú, por ejemplo, convoca a su embajador, Brasil repudia, Estados Unidos, quizá el país que con más dureza reaccionó, condenó la movida del Tribunal Supremo, dijo que había habido un grave retroceso de la democracia en Venezuela, pero muchos países de América Latina expresaron variantes de preocupación, ¿no? Gran preocupación, alta preocupación, honda preocupación, en un lenguaje diplomático que hace mucho eco en la OEA, que hasta ahora solamente ha optado por convocar al diálogo. Este fin de semana va a ser determinante para ver si la OEA efectivamente puede lograr, si Almagro puede lograr unidad en la OEA para ir un poquito más allá y activar la Carta Democrática. Yo la verdad no lo veo. Pepe López Zamorano. Bueno, un intento de buscar una solución pacífica, ¿no?, a un conflicto creo que nunca es tarde. Y no hay mediación posible que pueda estar por encima de lo que las partes mismas del conflicto estén dispuestas a hacer, como lo hemos visto en otros conflictos regionales en América Latina, en Europa, en Medio Oriente, y eso es una realidad histórica. Ahora, es preocupante cuando un gobierno está sumido en un hoyo y la decisión que toma en pleno desafío de la comunidad interamericana es hacer más grande el hoyo. Sí. Porque esto evidentemente está factorizando que está dando por descontado que va a haber un intento de la OEA por probablemente invocar la Carta Interamericana, buscar que salgan de la OEA, y por lo tanto el gran problema que yo veo ahí es qué va a pasar internamente en el país. Estamos viendo ya las convocatorias a protestas populares, el hecho de que haya solidaridad internacional en distintos matices, y ahí un poco discrepo de la percepción en el sentido de que el que no haya un lenguaje diplomático duro no creo que necesariamente quiera decir que no hay una preocupación profunda. Pero ¿por qué no habla de México? Porque México ha tenido una posición fascinante en todo. Para eso voy precisamente, porque lo que vimos por ejemplo, con la iniciativa de llevar el tema a la OEA fue que Venezuela lo que quiso hacer era como mexicanizarlo, como que era un tema de México, como que no era un tema generalizado, como que la preocupación no era de todo el hemisferio, sino que había una actitud de complacer a Estados Unidos y por lo tanto estaba llevando a cabo esa iniciativa. En ese sentido, yo creo que es importante que se vea que hay un consenso regional de que algo se tiene que hacer. Nunca van a estar de acuerdo en los matices, en las particularidades, en los detalles, pero lo importante es algo se tiene que hacer, y en ese sentido que haya una solidaridad y que se muestre que haya apoyo al pueblo venezolano en momentos que muy probablemente van a ser muy complicados internamente, me parece que es importante. Pero no son todos. Hay países que todavía respaldan a Maduro y mucho. ¿Pero cuáles? ¿Cuál? Nicaragua. Bueno, por eso, pero ¿qué cuenta Nicaragua, Bolivia en este juego? Está bien, pero a la hora de lograr los 18 votos en la OEA o de intentar el debate, está peso. Está bien, pero yo creo que tuviste, por ejemplo, que Ecuador, que es un país que uno esperaba que lo apoyara, no participó activamente en la sesión. Obviamente tiene elecciones, segunda vuelta el domingo, pudiera cambiar radicalmente todo, pero yo creo que quede finalmente, o sea, Venezuela con los países del ALBA o un grupo de los países del ALBA, eso es de esperarse, es decir, que va a haber una enemidad, cómo se ha manejado el dinero en esta región es difícil. Entonces yo creo que tampoco puedes analizar la falta de apoyo porque Nicaragua y Bolivia tienen la posición, porque yo lo que diría que es importante es que la cantidad de otros ¿Cuántos países firmaron la carta pidiendo la liberación de los presos políticos? Bueno, y 14. elecciones? 14. ¿Cuántos convocaron la reunión? 18. ¿Cuántos convocaron la declaración? 20. Crece la presión, seguro, pero creo que todavía estamos lejos de hablar de un consenso regional sólido. Pero es que el consenso, si el consenso es unanimidad, no lo vas a obtener nunca. No unanimidad. Pero mayoría hay. Pero si al final te queda Dominica, San Kitts, Antigua y Barbuda, Nicaragua y Bolivia, lamentablemente no creo que eso es muy viable para Venezuela. Sí, bueno, pero en la vez es un país, un voto. Es que un país, un voto. No, yo entiendo eso, pero lo que pasa es que la presión para nosotros no tiene que venir en vez de en Venezuela de que exactamente ocurra algo, sino que se ve que se volteó esto y que los países serios, no solamente en la región, sino fuera de la región, los países serios también se están cuadrando en contra de lo que es obviamente un autogolpe.